debate y diálogo. La Organización Mundial de la Salud recomienda utilizar la pastilla del día siguiente como una pastilla de emergencia para la anticoncepción, pero aún existen muchos debates al respecto, sobre todo en los mecanismos de acción. ¿Usted qué opina? ¿Considera que la píldora del día siguiente es abortiva o no? Puede escribirnos a @DID7.3 con el hashtag debate y diálogo. El día de hoy tenemos a Liz Meléndez, ella es directora de Flora Tristal y vamos a conversar sobre el tema. ¿Cómo estás? Bienvenida a Debate y Diálogo. Muchas gracias por la invitación, gracias por poder conversar de este tema tan polémico, pero a la vez tan necesario. Tenemos nosotros una encuesta que lo vamos a emitir un poco más adelante para seguir comentando. Hemos preguntado a la gente si considera que la pastilla del día siguiente es abortiva o no. ¿Cuál es tu posición al respecto? Bueno, mi posición es la posición de, nuestra posición es la posición de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, así de diversos organismos internacionales que señalan que efectivamente la pastilla llamada del día siguiente o anticoncepción oral de emergencia no es de ninguna forma abortiva y que es necesario revisar la legislación actualmente en el país, la sentencia específicamente del Tribunal Constitucional que prohibió su distribución en los establecimientos de salud pública para con ello garantizar la salud y el bienestar, sobre todo de las mujeres más jóvenes que son las que se ven afectadas y las mujeres con menos recursos que se ven afectadas con esta medida, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de acción de la píldora del día siguiente? Bueno, la píldora del día siguiente o anticoncepción oral de emergencia en realidad es mal llamada píldora del día siguiente porque no solamente se toma el día siguiente, en realidad según la Organización Mundial de la Salud, el Colegio Médico, la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, se puede tomar incluso dentro de las 72 horas después de una relación sexual no protegida o incluso en los casos de una violación sexual, ¿no? El mecanismo, según lo que señalan las investigaciones, es que por un lado impide que en la migración del espermatozoide, en la búsqueda del óvulo, para decirlo en palabras digamos que yo también conozco, no soy médica, también para todas las personas que nos toda están la escuchando, población, ¿no? incluso para mí misma, que tengo que tratar de comprenderlo de esa manera, impiden esa migración porque crean un ambiente, digamos, en donde el espermatozoide no podría, digamos, sobrevivir, ¿no? Para llegar a ser fecundado, a fecundar al óvulo. Lo otro es que también impide la ovulación, pero una vez que el óvulo y el espermatozoide se encuentran fecundados, ¿no? E implantados en el útero, la pastilla no actúa. Es por esto que no hay ninguna afectación en el endometrio. Entonces, eso significa que la pastilla no es abortiva. ¿Cuándo se habla de embarazo? ¿Cuando el óvulo se une al espermatozoide o cuando el óvulo se implanta en el útero? Bueno, hay una gran discusión sobre el inicio de la vida, pero según una sentencia ya de la Convención Interamericana, en el caso específico de Artavio y Murillo, señalaron que se tendría que considerar el inicio de la vida a partir de la implantación del óvulo con el espermatozoide en el útero, ¿no? Y esta pastilla no tiene ese efecto, ¿no? Perfecto. Vamos a escuchar ahora mismo una brevísima encuesta para tener más luces de qué es lo que opinan los limeños. ¿Qué cree usted? Adelante. No creo que sean abortivas. Porque las píldoras es solamente para prevenir, no para abortar. No. ¿Por qué? Porque, bueno, es como un método anticonceptivo, pero solamente para tomarlo una vez nada más. Sí. ¿Por qué? Porque al final de todo, o sea, al principio ya está, se podría decir que ya ha gestado la persona, entonces al día siguiente ya prácticamente es como derrumbar o matar una vida. Claro, se podría considerar como algo abortivo, ¿no? Porque al momento que tú tienes relaciones, ¿no? Entonces ya tienes, la mujer ya tiene dentro de sí el embrión, ¿no? Y como ya tiene dentro del estómago, del vientre, entonces si tomas la píldora es como si lo estuvieras matando, ¿no? Sí, considero que es abortiva. ¿Por qué? Porque supuestamente si uno ya ha tenido relaciones sexuales y ha concebido, se ha fecundado el óvulo, al tomar la pastilla del día siguiente interrumpe ya la implantación de este embrión que se va a formar y... Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque es una vía que está en proyecto. Estoy en contra del aborto. Sí a la vida. Sí. ¿Por qué?
porque desde el momento de la concepción ya se supone que es una vida. Y sí la considero abortiva. No creo. ¿Por qué? Se supone que esa pastilla o evita la fecundación, no aborta. Bien, ya estamos en el set con Luis Solari, él es exministro de Salud. Bienvenido. Hemos escuchado una encuesta, hemos escuchado también a diversas personas mencionar que sí es abortiva, que no es abortiva. ¿Usted qué considera? ¿Que la píldora del día siguiente, qué mecanismos de acción tiene? ¿Es abortiva o no? Bueno, la propia Administración de Drogas de Estados Unidos y los fabricantes dicen que uno de los mecanismos de acción es que la capa interna del útero es modificada de tal forma que se impida la implantación del niño recién concebido. Y hay que aclarar de que en el Perú no hablamos de óvulo fecundado. El Código de Niños y Adolescentes, o sea, la ley peruana que obliga a todos, dice claramente que desde la concepción hasta los 12 años se es niño. O sea, aquí hablamos de niño. Si un niño llega al útero y la madre ha tomado una pastilla que ha cambiado el útero para que ese niño no pueda anidarse, eso en términos etimológicos es aborto, porque aborto viene de ab iortus, privar del nacimiento. Ese es un niño privado del nacimiento, o sea, sí tiene un mecanismo. Esa es la razón específicamente por la cual otras pastillas más modernas que solamente tienen ese mecanismo exclusivo no son aprobadas en el Perú. O sea, las que tienen uno de los mecanismos, esas están aprobadas para la venta privada, pero las que tienen ese mecanismo exclusivo no están aprobadas en el Perú porque contravienen la legislación nacional. Por esas razones es que el Tribunal Constitucional, en la sentencia que hubo sobre esta píldora, no dijo podría, no utilizó la palabra potencial de podría poner en riesgo, no, utilizó la palabra precisa, pone en riesgo la vida del niño. O sea, habló en tiempo presente. Entonces, casualmente, por esas razones es que en el Perú el Tribunal Constitucional dio esta disposición, y como eso obliga a todas las instituciones del Estado, se eliminó la distribución. El demandante en el tribunal solamente incluyó al Estado, no incluyó al sector privado. Por eso es que todavía se sigue comercializando. ¿Y usted no recomienda el uso de esta píldora? Bueno, yo no quisiera cargar sobre mi conciencia eso definitivamente, ¿no? ¿No lo recomienda? Obviamente, hay 800 fórmulas para las mujeres. Estamos hablando para las señoras, ¿no? Lo que pasa es que en otros, y eso no es solamente eso, cuidado, el gran argumento es de que esta pastilla reduce el aborto y el embarazo. Mentira, eso nunca ha sido probado científicamente en ningún país, al contrario. En Suecia la distribución masiva ha aumentado la tasa de aborto y en los 5 o 6 países donde se ha probado se ha demostrado de que no se reducen, o sea, no es cierto que sirve como política pública y no es cierto que la distribución masiva reduce el embarazo adolescente o el aborto adolescente. No es cierto. Vamos a preguntarle entonces a Liz Meléndez, directora de Flora Tristán, ¿cuál es su posición respecto a lo que nos dice el exministro de Salud, Luis Solari? Bueno, en realidad nuestra posición es que es terrible que la pastilla haya sido prohibida en los establecimientos públicos y hay una gran incoherencia, porque en el 2006 el Tribunal Constitucional señaló que los hospitales tenían la obligación de distribuir la anticoncepción oral de emergencia en los establecimientos públicos. Y luego en el 2009, gracias, a esta demanda, a esta solicitud que interpuso esta organización, se contradice y señala lo contrario. ¿Cuál es la consecuencia? El doctor Solari señala que hay diferentes métodos anticonceptivos, lo cual es cierto, pero la anticoncepción oral de emergencia no es un método anticonceptivo. Es, como su nombre lo dice, un método de emergencia, que se usa cuando un método anticonceptivo falla, como es probable en algunas ocasiones. De ninguna manera debe usarse como un anticonceptivo y por eso más bien hay una responsabilidad estatal
para informar sobre el adecuado uso de este medicamento, ¿no? Pero además, ya, imaginémonos que estamos en más allá de los casos de relaciones sexuales consentidas en donde falla un método, ¿qué pasa con las mujeres que han sido violadas? ¿No? Y que esta pastilla puede ser un mecanismo para evitar un posible embarazo, para evitarlo, porque no es un método abortivo, ¿no? Y eso está probado a través de diferentes estudios, y la misma Organización Mundial de la Salud, que es la máxima entidad en materia de salud, digamos a nivel mundial, lo ha señalado y señala la importancia de que se revisen estas normas. Bueno, felizmente en la aprobación en el 2012 del Plan de Igualdad de Género, hay una meta orientada a revisar justamente la sentencia del Tribunal Constitucional, que evidentemente es la máxima instancia en el país, y por eso es de que el Ministerio tuvo que cumplir, a pesar que en ese momento el ministro que se encontraba en dicha cartera se opuso a esta medida y levantó su voz de reclamo, porque realmente afecta a las mujeres. Y afecta a las mujeres más jóvenes, y las mujeres que sentimos ese riesgo también frente a la violencia sexual, quisiéramos tener esa oportunidad si no tuviéramos el dinero para poder pagarlo, y además es una gran incoherencia. ¿Cómo es posible que se prohíba en las instituciones públicas, pero sin embargo, si yo tengo entre 25 y 30 soles, me voy a la farmacia y me compro la pastilla del día siguiente o anticoncepción oral de emergencia sin ningún problema? Es cierto que el tribunal emitió este fallo de esta manera porque en esta ruta fue la demanda que se hizo, ¿no? Pero creo que es una gran incoherencia que tenemos que superar, y que el Estado, en su compromiso con los derechos humanos, con el derecho a la salud, que es un derecho humano, tiene que enmendar lo más antes posible, porque ya tiene varios años. ¿Usted cree entonces que hay una situación de alguna manera clasista con respecto a la píldora del día siguiente? Porque la píldora se vende en establecimientos privados, sin embargo las mujeres que no pueden tener acceso a estos 30 soles que usted menciona no lo pueden comprar, y los establecimientos de salud públicos tampoco lo reparten ni de manera gratuita ni con un descuento aplicado. Sí. ¿Esto afecta a los derechos reproductivos, los derechos sexuales de las mujeres? Afectan los derechos reproductivos, el derecho, primero afecta el derecho a la salud, afecta el derecho a la igualdad, porque no hay un trato igual para todas las personas. Afecta, por supuesto, los derechos reproductivos, el decidir cuándo y cuántos hijos quieres tener, porque si bien no es un método anticonceptivo, es un método que puede ayudar a prevenir un embarazo no deseado, y por lo tanto a prevenir una situación de aborto. Vamos a conversar con Luis Solari. ¿Qué es lo que usted opina? ¿Afecta los derechos de las mujeres o no? Lo primero que hay que decirle a las personas desde un medio de comunicación es la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que el ministro no es que se opuso, no quiso, el ministro cumplió la resolución, si no entraba en desacato. Voy a repetir la resolución porque el castellano no tiene 4 versiones, tiene una sola. Dice el tribunal: se debe declarar que el derecho a la vida del concebido se ve afectado por acción del citado producto. Y todos estamos obligados a cumplir esta sentencia del tribunal. Hay gente que pertenece a organizaciones no gubernamentales que recibe dinero del extranjero y tiene que cumplir la agenda del extranjero. Pero en el Perú cumplimos la agenda del Perú. O sea, ¿cuál es el primer deber del Estado? Porque quien me acompaña en el debate ha dicho que el Estado debería decir. Lo que el Estado tiene que decir es que el primer derecho que se protege en el Perú es el protejo de los menos favorecidos, de los indefensos. El derecho a la vida del niño, que el tribunal señala que se ve afectado por la acción del citado producto, ese es el primer deber del Estado. Y por esa razón el Estado debe difundir claramente en todas partes que el fabricante dice que este producto es antiimplantatorio, por tanto abortivo. Acá está. ¿Por qué en el país de origen a una mujer que compra este producto le dan 4 carillas de instrucción? 4. 1, 2, 3, 4. En el Perú le dan solamente 1. ¿Por qué no se preocupa esta organización que tanto defiende a las mujeres en esto? ¿Por qué no se preocupa? El primer deber de una asociación civil sin fines de lucro es cumplir la ley peruana. No es ir contra la ley peruana. O sea, ¿qué clase de organización es esta que recibe dinero del extranjero para hacer cambiar las leyes,
y para que las madres en el Perú maten a sus niños con un fármaco. O sea, ¿qué clase de Queremos organización escuchar a la señorita Liz Meléndez. Bueno, en primer lugar, rechazar completamente, la verdad es que me parece una falta de respeto, doctor Solari, que no es la verdad de ninguna manera, levante ese tipo de acusaciones sin ningún fundamento sobre disculpe, ¿cuál es la acusación? Sobre una organización que trabaja. No, pero me acaba de decir que le han acusado. Usted está diciendo que no cumplimos con las leyes peruanas y nosotros cumplimos con todas las leyes peruanas. ¿Recibe dinero del extranjero o no? Nosotros recibimos ¿recibe dinero del extranjero? La cooperación internacional completamente auditado. Y vamos a dejar a la en realidad, bueno, sí, pido que me dejen hablar, así como él comienza con una conversación bastante hostil hacia una organización con más de 35 años en la defensa de los derechos de las mujeres, las niñas y de los derechos humanos en general, y que evidentemente con la preocupación y la misión que nosotras tenemos, levantamos una preocupación sobre la salud de las mujeres, sobre la hipocresía de esta resolución del Tribunal Constitucional, que lo único que logra es hacer una diferencia. Yo puedo comprarme una pastilla de una anticoncepción oral de emergencia, sí. Puedo tener 25 o 30 soles para comprármela, sí. Pero no todas las mujeres pueden hacerlo. Y muchas mujeres, y la mayoría de mujeres que son violentadas en este país, lamentablemente son mujeres menores de edad, son mujeres de bajos recursos, ¿no? Y que justamente son ellas las que se ven afectadas por este tipo de normas, ¿no? Como yo te comentaba, felizmente, hay ya el Plan de Igualdad de Género tiene entre sus metas una revisión de esta sentencia. Vamos a ver este plan que mencionas luego de la pausa, porque es momento de irnos a una breve pausa en el programa, pero regresamos porque ya se inició el debate. El uso de pastillas anticoncepción oral de emergencia ha incrementado en la ciudadanía. Cada vez más mujeres adquieren este método para evitar quedar embarazadas. Más conocida como la píldora del día siguiente, puede ser utilizada por las mujeres en un periodo no mayor a los 3 días posteriores a la relación sexual no protegida. En el 2009, el Tribunal Constitucional prohibió al Ministerio de Salud distribuir gratuitamente estas píldoras, pero algunas boticas autorizadas siguen vendiendo. Si bien el Ministerio de Salud no cuenta con cifras oficiales sobre su uso, según especialistas representaría a un 30% de jóvenes sexualmente activas, entre 16 y 29 años. Información de la Organización Mundial de la Salud señala que esta efectividad se encuentra entre un 52% y 96% de las ocasiones, siendo más efectivos mientras se consumen lo más pronto posible tras la relación sexual. Con debate y diálogo. ¿La pastilla de emergencia del día siguiente debe considerarse abortiva o no? ¿Debe venderse en establecimientos públicos o no? ¿Debe de tenerse de alguna manera control sobre esta venta? Vamos a conversar con Liz Meléndez, ella es directora de Flora Tristán, y con Luis Solari, exministro de Salud. Nos quedamos con Liz Meléndez, que va a terminar su idea porque tuvimos que cortarla para irnos a una pausa. Brevemente, por favor, antes de darle la palabra al señor Luis Solari.
Bueno, en realidad tuve un error, no es en el plan de igualdad de género, sino en el plan de derechos humanos, que fue aprobado el año pasado, en donde se señala que va a haber una revisión justamente del TC, de la sentencia del Tribunal Constitucional. Y en realidad, como te decía, o sea, acá ya la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Sociedad, el Colegio Médico, la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, todas estas instituciones que tienen una legitimidad importante para hablar sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres, han dado su visto bueno a la anticoncepción oral de emergencia. Y sí, decirle a la población que esta pastilla no es abortiva. Perfecto. Es mentira que sea abortiva y que es un acto de discriminación que solamente se esté negada en los establecimientos públicos, siendo además una incoherencia con el protocolo para la atención de la violencia sexual, porque en el protocolo del mismo Estado para la atención de la violencia sexual se señala que tendría que dársele la anticoncepción oral de emergencia, pero no se puede repartir en los establecimientos públicos. Entonces, ¿qué hace un funcionario de salud en ese caso? Vamos a conversar con Luis Solari. Bueno, primero ha quedado claro en el debate que la señorita pertenece a una organización que recibe dinero del extranjero. Segundo, ha dicho que esa institución cumple la ley, pero cuando se lee esta sentencia, que es parte del ordenamiento jurídico sobre este producto, se debe declarar que el derecho a la vida concebido se ve afectado por acción del citado producto. La debatiente dice que no. O sea, esta sentencia puede ser criticada, pero tiene que ser aceptada y cumplida por todos los peruanos, aún por los que reciben dinero del extranjero. Aquí están los documentos de los fabricantes, de todos los organismos, inclusive el Ministerio de Salud, que dice que la pastilla impide la implantación del niño recién concebido en el útero. Y eso es privar del nacimiento a un niño según el ordenamiento jurídico peruano. La Organización Mundial de la Salud no está por encima del Estado peruano, por si acaso, porque van como 5 o 6 mentiras que se han dicho acá. No es cierto. Pero su recomendación es importante igual. No. Las recomendaciones no son supranacionales. La Organización Mundial de la Salud quiere inventar que las personas no están embarazadas cuando están embarazadas, precisamente para favorecer la venta de estos productos. Acá está. Muy polémico lo que usted está diciendo. Y lo puedo repetir delante del representante de la Organización Mundial de la Salud. O sea, puedo traer todos los libros de embriología que se enseñan en todas las universidades. A ver, ¿en qué universidad del Perú, cuando se dicta embriología, se enseña que la vida humana comienza cuando el niño llega al útero, cuando ya tiene 7 u 8 días? ¿Y qué es lo que hay antes? En el Perú lo que hay antes se llama niño, según el Código de los Niños y Adolescentes y según la embriología moderna. Si la Organización Mundial de la Salud quiere inventar otra embriología, la puede inventar, pero en el Perú no nos la puede imponer. Eso está claro. Y por esa razón, y además acá están todos los estudios que se han hecho en el mundo. ¿Y qué le debemos decir estas pastillas a las no mujeres? reducen. ¿Qué le debemos decir a las mujeres? A las mujeres se les deben de decir que la primera obligación que tiene una madre cuando concibe es la defensa de la vida de su hijo. ¿Y si ha sido víctima de una violación? En estos casos tampoco la mujer violada. ¿Por qué razón el condenado a muerte es el niño si el violador ni siquiera tiene... No estamos hablando de un aborto. No. Estamos hablando de darle a una persona un fármaco que cuando el niño llegue va a seguir de largo y no va a estar en el útero. La mitad de ese niño es de la madre, el 50% de los cromosomas. Y no conozco ningún caso de ninguna madre que haya tenido un hijo fruto de una violación que cuando se la han puesto encima a la hora del parto no se haya echado a llorar al ver la vida nueva que recibe. La mitad de ese niño son sus genes. ¿Por qué razón estas organizaciones no patrocinan un proceso masivo de adopción para esos casos en el Perú? Hay montones de instituciones que adoptan niños en el Perú y en el extranjero. O sea, ¿por qué el camino que se escoge es matar al niño? ¿Por qué? Vamos o sea, los derechos... Bueno, en primer lugar... No, es que ahí hay que aplicar el principio jurídico del interés superior del niño, que obliga a todos a protegerlo primero. Listo, y yo estoy en contra de la violencia contra las mujeres, por si acaso, pero no puedo estar a favor de la violencia contra los niños. Bueno, yo creo que nadie en esta mesa ni en esta sala vamos a estar a favor de la violencia contra los niños y las niñas, y nosotros somos las principales, entre las organizaciones que defendemos el derecho de las niñas, justamente relevando el tema de la violencia sexual, que es una realidad en el país. Lo cierto es de que no estamos hablando pues de un niño o de una niña, ¿no? Estamos hablando de
óvulo y un espermatozoide que aún no es implantado en el útero. Por lo tanto, no es una vida ni siquiera viable, ¿no? Entonces, lo que señala, yo no puedo ir en contra de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, no, la verdad es que no tengo, no me da esa capacidad de poder ir en contra de lo que dicen expertos en la materia, ¿no? Y más bien sí señalar de que lamentablemente, y como lo vuelvo a repetir, el Estado, ¿no?, tiene la obligación de revisar esta sentencia, porque es claramente, y lo señala CEDAW, lo señala la Convención Interamericana para prevenir y sancionar todas las formas de violencia contra la mujer, también recomienda revisar las normativas que discriminan a las mujeres, ¿no? Vamos a y hacer ya hay antecedentes. Una breve conclusión, porque es momento de terminar el programa, Sí. se nos ha quedado bastante corto. Y también quiero lanzar una pregunta, ¿no se debe controlar, en todo caso se debe prohibir la venta en establecimientos privados de esta píldora del día siguiente? Y una breve reflexión sobre el tema que estamos hablando. Doctor Luis Solari. Bueno, el oponente siempre cierra, o sea, la proponente que está a favor debe decir primero y el que se opone cierra. Pues en todos los debates serios es así. Bueno, en realidad tenemos muy poco tiempo. Ya habló Liz Meléndez, le toca a usted conversar. Bueno. Si quiere volvemos con usted, pero nos queda muy poquito Bueno, tiempo. simplemente acaba de quedar demostrado con las últimas palabras de Liz Meléndez que ella no cumple la sentencia del Tribunal Constitucional, porque acaba de opinar no solamente en contra, sino que no la cumple. Ella ha dicho que no, el embarazo no es cuando dice el tribunal a todo lo largo de la sentencia, por supuesto fundado en la embriología moderna, sino que es cuando el niño llega. Eso pasa cuando uno recibe plata de países extranjeros y no quiere cumplir las leyes, pero la sentencia dice, y por si acaso, como no sabe esta parte o no la quiere cumplir, la sentencia es irrevisable. Si alguien quiere cambiarla, tiene que hacer una nueva demanda, por si acaso. Entonces, lo que estamos obligados en los medios de comunicación, y un medio del Estado, este canal es de todos los peruanos y están obligados a escuchar la verdad. Y la verdad con argumentos, distintas posiciones. Cuidado, uno no puede inventar verdades. O sea, yo no puedo inventar que usted nació 8 días, fue concebida 8 días después de lo que fue. No puedo, no son dos verdades, hay una sola. Para usted, nuestra panelista está mintiendo. Bueno, no he dicho que en ningún momento he dicho eso, ni dado a entender. He dicho simplemente que la panelista no cumple la sentencia. Acaba de decir que ella quiere inventar otro momento donde comienza la vida humana para poder argumentar luego de que el producto debe seguirse vendiendo. Bueno, doctor Solari, vamos a finalizar una reflexión sobre el tema para todos los que nos están escuchando. Bueno, lo que nosotros necesitamos, si estamos tan preocupados por el embarazo adolescente, es utilizar las técnicas y los métodos que sí funcionan en otros países. La ONG Primeras Amigas, o Mejores Amigos, o Mejores Amigas, ¿cuál es su metodología? Su metodología es enseñan a las niñas a evadir el acoso de los chicos. ¿Y sabe cuánto es su tasa de embarazo? 1% versus 11, 12 que dicen, pero 1. Primer mandamiento que le dicen a la chica, nunca te quedes a solas en tu casa con tu enamorado. Y una serie de cuestiones de educación, de formación, 1% de embarazo. La distribución de píldora al día siguiente ha reducido la tasa de embarazo adolescente aquí o en otra parte del mundo, no. Significa que no sirve para lo que se dice que sirve. Luis Solari, muchísimas gracias por su apreciación. Vamos a escuchar a Liz Meléndez una breve conclusión, reflexión sobre este tema. Bueno, primero como conclusión me queda completamente rechazar las afirmaciones contra organizaciones como la que yo lidero. Me parece penoso que se den en un escenario de debate. Y lo segundo y último para concluir es que la anticoncepción oral de emergencia es un método de emergencia. Y de ninguna manera es un método anticonceptivo, y eso sí decirle a las jóvenes que alguna vez tienen acceso a la anticoncepción oral de emergencia, que no lo usen como un método anticonceptivo porque no es un método anticonceptivo, pero sí y pedirle al Estado que revise esta sentencia, y por supuesto se hará por los canales que se tengan que hacer. Es mi turno. Pedirle por los canales que se tengan que hacer y sobre todo hacer una reflexión en la sociedad. Este es un acto clarísimo de discriminación y que viene de sectores sumamente conservadores, fundamentalistas, con los derechos reproductivos de las mujeres, y que lo único que hacen es no permitir un avance a nivel de la integralidad del derecho a la salud para todas las personas. Bien, muchísimas gracias a ambos por estar hoy
matar debate y siempre es un diálogo. retroceso. Muchas gracias. Matar siempre es un Bien, retroceso en cualquier gracias. sociedad. Gracias No es un a avance, ambos, ¿no? gracias a Luis Solari, exministro de Salud, y a Gracias. Liz Meléndez, Nada. directora de Flora Tristán. Vamos a leer brevemente algunos tweets. Moraes Larry, el asunto es simple, educación en valores. Nos dice Darre P, debe haber un control sobre su distribución y uso, dar charlas de cómo se usa y en qué casos. Educación. Ignarus nos dicen, no debe prohibirse, el problema es que la solución pasa por la educación, lo que es realmente difícil. La Marker nos dice, debe distribuirse libremente y contar con campañas masivas de educación sexual a nivel nacional. Luego, otro tuitero nos dice, es abortiva, lo único que están haciendo es generar promiscuidad y abortos. Osorio Roca, considero que deben de tener más control de las pastillas. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos y recuerde que el debate también es diálogo. Hasta mañana. Chao.